Hola, yo soy Vicky Y yo, Rola. y esto es Creencias Limitantes. Un espacio seguro en donde hablaremos libremente Sobre cualquier cosa que nos limita en nuestras vidas. y no sabemos el por qué. Siéntete libre de abrir tu mente. Y dejarte llevar. Bienvenidas personas del TIR de Mente, gracias nuevamente por estar aquí, acompañarnos en este espacio. Y bueno, si vienen escuchando un poco el intenso tema que venimos hablando del rechazo, vamos aquí a continuar Ahora lo vamos hablando a un poco intensificar más, más. exactamente, hablando un poco más, pero en un sentido, sí, vamos a filosofar un poco, pero vamos a tratar de llevarlo más hacia lo contrario del rechazo para poner las cosas más bonitas. Pero bueno, si vienen escuchando, ya saben lo que venimos hablando de rechazo, que el, el, el temer el rechazo social nos puede paralizar, nos puede bloquear, obviamente nos va a llevar a un hueco si no logramos controlarlo o si no logramos aceptar, y por eso vamos a tratar un poco aquí, un poco el tema de la aceptación, que ese rechazo no viene de algo que hicimos nosotros, sino quizás por otras razones externas que realmente ni siquiera sea que te están rechazando, sino que de verdad hay otras causas por las cuales esa persona no quiso hablar contigo o no se pudo ver contigo o lo que sea la situación, pero no viene de ti. O sea, no hay que verlo como algo malo que hiciste tú. Sí, de hecho eso habla mucho de saber cómo reconocer o perdonar ese tipo de castigo que te haces ante esas situaciones. De nuevo, no verlo como algo malo de primera, digamos, como primera razón por la cual te están rechazando, sino siempre decir como que, bueno, debo entender las razones por las cuales está sucediendo eso. ¿Por qué? Porque efectivamente las personas no estamos pegadas las unas a las otras todo el tiempo. Al contrario, es como que yo confío en lo que esta persona me está diciendo. Y si viene y me está Exacto. rechazando por alguna razón, puede ser. Ustedes también, y de hecho a mí me pasa, yo creo que todos hemos estado en esa misma situación, en las que hay veces que simplemente estamos cansados y no queremos compartir con nadie. O tenemos cosas que hacer, no sé, tenemos que hacer alguna diligencia, tenemos que trabajar, tenemos que, o queremos, mejor dicho, dedicarnos ese día a las plantas o dedicarnos con nuestras mascotas o salir, pasear, lo que sea. Entonces, cada quien tiene un contexto de universo que es muy diferente al de los demás. Y con esto no digo de que cuando eres rechazado es como, cónchale, y viene, y por qué me está afectando a mí, y por qué no quiere estar conmigo, y por qué no quiere compartir conmigo, ¿qué hice? No, al contrario, sino decir como, bueno, tampoco preocuparse como, oye, ¿qué le estará pasando a la otra persona que no quiere salir Exacto. conmigo? No, o sea, es como, de nuevo, ¿cuáles son las cosas que están en nuestro control? Bajo nuestro control está decirnos, ok, esta persona hoy no tiene tiempo, quizás será otro Eso. día. Fin. Y yo sé que es muy Sí. fácil decirlo, y yo sé que es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque de nuevo, como conversaba Rola en el capítulo, el principal, estas son conductas que vienen arraigadas en nosotros desde muy pequeños, y evidentemente no es sencillo cambiar de un día para otro, bueno, ya listo, no me afecta. No, no va a pasar. Claro. Y probablemente vas a estar conflictuando contigo en muchas de estas situaciones cuando estés atentando, cuando estés ante una situación de rechazo. Pero el objetivo es que durante estas situaciones lo primero que tú pienses es en empatizar y entender que la otra persona en ningún momento está buscando lastimarte a ti, y del mismo modo tú no busques lastimarte tú, porque entonces estás formando una percepción o estás generando tu propia realidad de algo inexistente en base a Ujú. experiencias pasadas. Y eso es algo que hay que ir manejando poco a poco. Y me encanta que toques el tema de las realidades, porque siempre hemos dicho que obviamente todos tenemos nuestras diferencias y todos tenemos realidades distintas. Y una cosa importante que recalcar aquí en este tema de la aceptación también es que aceptar no es resignarse, porque a veces tenemos como esa confusión y creemos que estamos aceptando algo, pero realmente nos estamos resignando. Entonces hay que tener en cuenta que aceptar es comprender que la realidad es la que es. Entonces,
esta aceptación va a implicar una verdadera comprensión de lo que es la realidad. Entonces no es como que, ay, bueno, sí, ya pasó esto, entonces eso es más como resignarse. No, hay que entender, bueno, no, la realidad es que esta persona está pasando por esto, no podemos hacer tal cosa y ya. Y la realidad es que yo, bueno, quería, pero ya no se pudo, listo. Entonces, hay que tener eso muy en cuenta y también saber que, bueno, hay un proverbio budista que a mí me gusta mucho que dice que es algo así como a lo que te persistes, no, a lo que te resistes persiste y lo que aceptas te transforma. Entonces, es este tema de que, claro, si tú te Amiga estás inteligente. resistiendo, si tú te estás resistiendo a esto, a una situación, obviamente vas a seguir atrayendo y vas a seguir viviendo eso y vas a estar enfrascado en esa situación, en ese problema o ese pensamiento negativo de que te están rechazando, de que no te quieren, de que tú eres el problema. Pero si tú de verdad aceptas esa situación, entonces lo que vas a hacer es transformarlo y entender y aceptar desde la realidad de ambas personas, tanto tuya como de las personas externas, y vas a transformarlo. ¿Y cómo lo vas a transformar? Obviamente en tu bienestar, porque la aceptación al final va a ser eso como ese bienestar para que tú puedas estar bien y no te afecte o no veas esa situación como un rechazo, porque al final no es un rechazo. Lo vemos así por creencias mentales que tenemos y obviamente quizás experiencias pasadas y así nos lo han pintado toda la vida y es normal verlo de esa manera. Pero, pero hay que aprender a aceptarlo y transformarlo. Es que de verdad a mí me gusta mucho cuando yo siento que nuestros pensamientos están conectados, porque Alineados. sí, porque es eso, es un periodo de transformación y hay que reconocernos, iba a decir, no sé por qué, fue esa pausa, pero hay que aprender a reconocernos ese mérito, eso que ustedes Ujú, están ujú, ujú. atravesando ahora, esa efectiva transformación que están viviendo o que están pudiendo hacer es maravillosa y hay que reconocerla porque no todo el mundo busca transformarse, no todo el mundo busca aprender de sí para mejorar. Y yo digo, Exacto. no todo el mundo, porque yo conozco mucha gente que vive su vida así, sin que le importe nada. Es como que no importa, sí, yo sé que trato mal a la gente, pero que la gente se adapte a mí. Sí, Y bueno, no eso es importa. resignarse. Claro, es como sí, pero no importa, yo sigo mi vida. Y no, o sea, yo creo que, y siempre que puedo, que tengo la oportunidad, lo digo, todas nosotras tenemos la capacidad de ser superpersonas. ¿Y a qué me refiero Claro, con ser superpersonas? No es ser ahí el punto de referencia, el role model, el modelo a seguir de otras personas, no, sino tú eso. internamente, sentirte en paz contigo, sentirte en conexión contigo, sentir ese amor propio por ti, el priorizarte a ti, que no es fácil, no es fácil. Y yo lo digo así porque para mí no es fácil. Puede ser que para Claro. otras personas sea mucho más fácil y que ya estén en su mundo zen y que sean súper felices. Yo no quiere decir que no sea feliz, pero yo siento que podría alcanzar un poco más de paz si logro manejar y si logro controlar mis emociones ante ciertas cosas. Pero Claro. eso que tú dices es súper genial, el hecho de poder darnos la oportunidad de sacarle provecho a ese periodo de transformación Claro. y verlo en retrospectiva y decir como, oye, quizás antes cuando me rechazaban de esta forma, yo actuaba de esta manera y ahora estoy súper tranquila. ¿Por qué? Porque sé que no tiene que ver conmigo y que tiene que ver con el universo de la otra persona, que es de nuevo la parte en la que ya yo no tengo control. Claro, pero para eso obviamente tenemos que sincerarnos con nosotros mismos, porque si seguimos negándolo, obviamente como tú dices, no vamos a poder transformarlo porque no lo estamos viendo o no lo estamos llevando a conciencia, sino que queremos hacer la vista gorda y no queremos trabajarlo. Entonces, obviamente, cuando aceptamos esas cosas, nos vamos a dar cuenta que va a haber un cambio, porque ¿qué va a pasar? Nos vamos a dejar de quejar y nos vamos a dejar de quejar y poner excusas a todo. Y entonces vamos a empezar como a observar las cosas y realmente darle un entendimiento. Y va a ser como un alivio, porque va a ser como que, ah, claro, pero es que no era así como yo lo estaba pensando. Ahora puedo ver más claro las cosas, obviamente, porque ya lo estás llevando a conciencia y estás como aceptándolo un poco más. Y obviamente el rechazo siempre va a estar, porque en alguna u otra manera o en situaciones una persona te va a rechazar. Y de verdad que como tú decías, Vicky, el rechazo es una palabra horrible, me parece horrible, pero,
Pero sí, o sea, vamos a seguir quizás percibiendo en algunos momentos este rechazo, pero hay que entender que este rechazo no significa que esa otra persona no te esté apreciando, o que no te aprecien, que no te valoren, o que no te consideren importante. Recuerda que esas cosas tú misma debes hacértelas entender y tú misma debes llevarla contigo todos los días como un mantra de vida, de que eres importante, valgo mucho, decirte todas esas cosas para que luego cuando estés en una situación como esa, no, realmente no creas, porque esa no es la realidad. Solo que cuando estás en una situación así, significa que quizás esa, por una vez, no funcionaron las cosas con esa persona en ese momento y no quiere decir que no puedan volver a hacer eso que querían hacer otro día. Exactamente. Y es un trabajo bastante complejo porque, como les decía, em, entrar en este espacio disruptivo de quién eres tú para transformarte, es ahí donde empiezan como, no Ujú. digamos los conflictos existenciales, pero sí entramos en un espacio en donde es como, ok, ya yo no quiero seguir actuando así, porque al final el que está siendo afectado es uno, y es lo que dice Claro, Rose. entramos en una guerra con nosotros mismos. Exactamente. Entonces, por ejemplo, tú mencionabas eso, que cuando uno ya lo maneja y uno ya está bien, sientes como un alivio. Es como que Eso. llega, si sientes como, oh, me quité un peso de encima. Claro, Entonces, es efectivo, es efectivo. Cuando nosotros estamos en estos espacios de transformación o cuando empezamos a tener conciencia de las cosas que queremos mejorar y queremos poner de nuestra parte para mejorarlas, entramos en ese conflicto de esa guerra interna, porque es como que ya yo no quiero ser así, ya yo no quiero seguir aplicando esos mecanismos, ya yo no quiero sentirme de esa forma. ¿Y cómo hago yo entonces para sentirme de esa forma? Pues empiezo a perdonarme, empiezo a decirme que tengo el derecho para sentirme eso. así, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque quizás esta otra persona no lo hizo con ninguna intención. Y reconocer que en estos aspectos es muy importante, de nuevo, lo que nosotros podemos generar, nuestra percepción. Y si esto efectivamente te hizo sentir mal, te molestó o lo que sea, comunicarlo también, comunicarlo. Claro. O sea, y no necesariamente decir como que, ah, bueno, me estás rechazando. No, pero decirle, oye, ¿sabes qué? Esto igual me conflictúa un poquito, aunque yo sé que no tienes ninguna mala intención ni nada, pero a mí me gustaría decírtelo. ¿Por qué? Porque no sé, me Exacto. coordiné, compré un pocotón de comida para reunirnos porque asumí de que efectivamente nos íbamos a reunir y resulta que salió una contingencia y no se pudo y ahora yo tengo todo este poco de comida aquí. Entonces, Exactamente. no hay que hacerlo como con una actitud de sacarle en cara las cosas a la otra persona, como que, De ah, queja, de bueno, seguir claro, quejándonos. claro, ahora sí Claro. quieres salir, pero el otro día me dejaste con la comida en la casa. O sea, no es buscar ¿cómo se llama? Esa vía, sino al contrario, decir como, oye, vale, bueno, debo confesarte que me pone un poquito triste que no podamos vernos hoy, pero Exacto. sé que no hay ningún problema y que nos vamos a ver después. Pero tratar Exactamente. de liberarlo también. Eso. Y aceptar la realidad, porque al final son cosas que pasan. Quizás esa persona tenía la intención de ir, pero al final surgió algo, o quizás de verdad tampoco se comunicó bien. Por eso es que también recalcamos, la comunicación es muy importante para evitar este tipo de conflictos, tanto con otras personas como conflictos internos también. Eh, pero es eso, a veces, o sea, hay que tratar de no centrarnos en lo que no podemos controlar, que es muchas veces lo que pasa y por eso entra este tema del rechazo y de que entramos en conflicto y en guerra con nosotros mismos. Pero es eso, no centrarnos en lo que no podemos controlar, porque esto de por sí conlleva a un desgaste y un gaste de energía mental terrible, que vamos a terminar agotados, lo que hablábamos en lo de los pensamientos negativos. Entonces, en lugar de centrar nuestra energía y nuestros pensamientos en eso, en ese tipo de cosas que se salen de nuestras manos, vamos a llevarlo a lo que sí podemos manejar y que depende de nosotros, que es lo que venía diciendo Vicky y lo que venimos diciendo de decirnos esas cosas positivas, de bueno, ya pasó, será otro día y listo. No ahogarnos en un vaso de agua. Sí, pero bueno, ojalá estos tips hayan sido de utilidad para ustedes. De nuevo, yo creo que nosotras podemos seguir, extendernos mucho más. Así que si quieren que sigamos hablando de este tema, si quieren que profundicemos o que aclaremos ciertas dudas, recuerden escribir en los comentarios. Y bueno, ustedes ya saben, estamos en @creenciaspodcast en Instagram y nos pueden seguir en Spotify y YouTube a través de Creencias Limitantes Podcast. Compártanlo, reposteen, suscríbanse, todo para que Sí, más por fin. personas también se unan a este TIR de mente. Así que gracias una vez más y estamos viéndonos en un próximo episodio. Gracias, chao.